El sol ardía sobre el asfalto agrietado de aquella ciudad olvidada en el interior, donde el tiempo parecía arrastrarse más lento que en cualquier otro lugar. Fernando Delgado ajustó el retrovisor de su viejo Seat, un coche que había pertenecido a su padre y que raramente usaba. A los 47 años, prefería que lo llevaran choferes privados, manteniéndose aislado en su burbuja de silencio y lujo. Aquella mañana, sin embargo, algo lo impulsó a sentarse al volante. Quizá fuera el peso de las llaves en su bolsillo, o simplemente la necesidad de romper su propia rutina. El cuero del asiento aún conservaba el olor característico que le recordaba las pocas veces que su padre le había dejado conducir cuando aún era joven. Las calles secundarias por las que pasaba estaban casi desiertas, excepto por algunos vecinos que barrían las aceras o abrían sus pequeños comercios. Fernando observaba todo con ojos distantes, como si estuviera viendo una película en blanco y negro a través del parabrisas polvoriento. Iba camino de otra de sus inversiones, un terreno antiguo que había comprado para reformar, uno más entre tantos que acumulaba en su creciente fortuna. El semáforo se puso en rojo, obligándolo a detenerse. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el volante cuando de repente el mundo a su alrededor cambió. Una niña apareció corriendo por el lateral del coche, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo de la calle sin asfaltar. Su pelo oscuro estaba enmarañado y el vestido, que en algún momento debió de ser blanco, estaba manchado y roto en algunos sitios. Pero fueron sus ojos los que atravesaron la coraza emocional de Fernando como una flecha certera. Eran ojos grandes, oscuros y desesperados, que cargaban un peso que ninguna niña debería conocer. Golpeó ligeramente la ventanilla del coche, sus dedos pequeños y sucios dejando marcas en la superficie impecable. «Señor, ¿me lleva con usted?». La voz era fina y temblorosa, cargada de una súplica que le retorció el estómago. El tiempo pareció congelarse en ese momento. El millonario recluido, acostumbrado a ignorar el mundo a su alrededor, sintió algo extraño ocurrir en su pecho. Era como si algo que llevaba mucho tiempo dormido empezara a despertar, algo que había enterrado junto con sus últimas lágrimas en el funeral de sus padres. Sus ojos se encontraron con los de ella por el retrovisor. La niña no se movía, mantenía las manos abiertas contra el cristal del coche, como si ese gesto pudiera impedir que él se marchara. Fernando se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El semáforo se puso en verde, y su pie, como si tuviera vida propia, pisó el acelerador. El coche arrancó, dejando atrás aquella pequeña figura. Por el espejo, Fernando aún la vio corriendo, sus pies descalzos golpeando contra el suelo, irregular, hasta que tropezó y cayó. Algo dentro de él le gritó que parara, que volviera, pero sus dedos apretaron el volante con más fuerza, y siguió adelante. Llegó al terreno que había comprado según lo planeado. Era una casona antigua que pretendía reformar y vender, como había hecho con tantas otras. Pero mientras caminaba por el lugar con el agente inmobiliario, discutiendo precios y plazos, su mente seguía volviendo a aquellos ojos desesperados. «¿Se encuentra bien, señor Delgado?», preguntó el agente inmobiliario, notando su distracción. Fernando apenas asintió, intentando concentrarse en los detalles del negocio. Pero cada vez que parpadeaba, veía a la niña cayendo en el polvo. Cada vez que hacía una pausa en la conversación, oía su voz suplicando que la llevaran. Terminó la reunión antes de lo previsto. De camino a casa, evitó deliberadamente pasar por la misma calle. Entró en su mansión, un lugar tan silencioso que hasta sus pasos parecían resonar en los pasillos vacíos. Las paredes blancas e impecables, los muebles caros e intactos, todo parecía aún más frío y sin vida que antes. Se sirvió un trago y se sentó en su sillón favorito, desde donde solía contemplar el atardecer a través de las enormes ventanas. Pero esa tarde, ni siquiera el espectáculo dorado del cielo logró calmar sus pensamientos. «Señor, ¿me lleva con usted?». La frase seguía repitiéndose en su mente, como un disco rayado que se negaba a detenerse. Fernando cerró los ojos,
intentando alejar la imagen, pero estaba grabada en sus retinas. Aquellos ojos, había algo en ellos que lo perseguía, algo familiar y doloroso que no lograba identificar. Pasó la noche en vela, revolviéndose en la cama king size que ocupaba solo. Su espalda se hundía en el colchón importado, mientras sus pensamientos giraban en un ciclo interminable. Cuando amaneció, lo encontró sentado al borde de la cama, aún vestido con la ropa del día anterior. Se dio un baño largo, como si el agua pudiera limpiar no solo su cuerpo, sino también los recuerdos de la víspera. Vistió uno de sus impecables trajes, tomó su desayuno elaborado y solitario, e intentó convencerse de que era solo un día más en su vida meticulosamente organizada. Pero cuando su chofer llegó para llevarlo a sus compromisos, Fernando lo despidió. Cogió de nuevo las llaves del viejo Seat y antes de que pudiera pensarlo dos veces, estaba conduciendo de vuelta a aquella callejuela. Se dijo que era solo para asegurarse de que la niña estaba bien, que estaba con su familia, que todo había sido un malentendido. Pero mientras conducía, su corazón latía más rápido y sus manos sudaban en el volante. La calle parecía distinta bajo la luz de la mañana. Las humildes casas parecían aún más desgastadas, las aceras más rotas. Fernando estacionó el coche y por primera vez en años se permitió mirar realmente aquel rincón de la ciudad que siempre había ignorado. Algunas personas pasaban, lanzando miradas curiosas al lujoso automóvil y a su ocupante, bien vestido. Pero no había rastro de la niña. Fernando permaneció allí durante horas, observando a cada niño que pasaba, cada puerta que se abría, cada movimiento en las calles adyacentes. Pero ella no apareció. Cuando el sol comenzó a ponerse, por fin arrancó el coche y regresó a casa. Pero algo había cambiado. El silencio de su mansión, que antes era su refugio, ahora le resultaba asfixiante. Las paredes blancas parecían acusarlo, y cada objeto de lujo en su casa parecía gritar sobre su indiferencia. Aquella noche, Fernando Delgado, el millonario, recluido que había construido su vida evitando conexiones y emociones, descubrió que algunas decisiones, incluso tomadas en segundos, pueden perseguir a una persona para siempre. Y mientras miraba fijamente el techo de su habitación, una certeza comenzó a formarse en su mente. Necesitaba encontrar a esa niña. Lo que no sabía era que esa búsqueda cambiaría no solo su vida, sino también su comprensión de lo que realmente importaba, y que aquellos ojos desesperados que lo perseguían eran solo el comienzo de una historia que pondría a prueba cada centímetro de su alma. Los días que siguieron transformaron a Fernando en una sombra de sí mismo. Sus compromisos, antes tan meticulosamente organizados, comenzaron a acumularse en su mesa. Las llamadas de los corredores e inversores quedaban sin respuesta, mientras pasaba horas conduciendo por las calles del barrio donde había visto a la niña. Una de esas mañanas, estacionó el coche frente a una pequeña tienda de ultramarinos. El establecimiento tenía una fachada desgastada y un letrero que apenas se sostenía. Una señora mayor barría la acera, levantando una nube de polvo que bailaba bajo la luz del sol. «Disculpe», se acercó Fernando, sintiéndose fuera de lugar con su traje italiano. «Estoy buscando a una niña. Debe tener unos 6 años, pelo oscuro». La señora interrumpió el barrido y lo estudió por unos instantes, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. «Hay muchos niños por aquí, señor. Necesita ser más específico». Fernando dudó, dándose cuenta de lo extraña que sonaba su búsqueda. Estaba sola, descalza, llevaba un vestido sucio. Su voz falló al recordar los detalles. Sus ojos, había algo en sus ojos. La expresión de la señora cambió sutilmente. «Ah», murmuró, apoyándose en la escoba. «Debe estar hablando de Lucía». El nombre golpeó a Fernando como un puñetazo en el estómago. Lucía. Por fin, la niña. Tenía un nombre. «Vive con doña Rosario», continuó la señora señalando una casa al final de la calle. «Pero hace unos días que no veo a la pequeña por aquí». La casa indicada era una construcción antigua de 2 pisos, con paredes
descascaradas y ventanas siempre cerradas. Una valla de metal oxidado rodeaba el pequeño jardín descuidado donde crecían malas hierbas libremente. Fernando agradeció y caminó hacia allí, con el corazón latiendo cada vez más fuerte con cada paso. Al llegar a la verja, escuchó gritos procedentes del interior de la casa. Una voz anciana y áspera vociferaba palabras que no lograba distinguir. Sus manos temblaban cuando tocó el timbre. Los gritos cesaron de inmediato y durante unos instantes un silencio denso se apoderó del lugar. Entonces unos pasos arrastrados se acercaron a la puerta. Una mujer de unos 70 años apareció. Su pelo canoso estaba recogido en un moño mal hecho, y su ropa, aunque limpia, era vieja y descolorida. «¿Qué quiere?», preguntó con aspereza. «Buenas tardes», intentó mantener la voz firme Fernando Delgado. «Estoy buscando a Lucía». El rostro de la mujer se endureció. «Aquí no hay nadie con ese nombre», respondió, empezando a cerrar la puerta. Fernando puso el pie en el hueco, impidiendo que se cerrara del todo. «Por favor, solo quiero saber si está bien. Quite el pie de mi puerta antes de que llame a la policía», amenazó doña Rosario, sus ojos brillando de ira. Fue entonces cuando Fernando lo oyó, un sollozo ahogado procedente de algún lugar dentro de la casa. La sangre se le heló al reconocer ese sonido. «Está ahí dentro», afirmó su voz temblando de rabia contenida. «¿Qué le está haciendo?» «Fuera de mi propiedad», gritó la anciana, empujando la puerta con fuerza. «Llamaré a las autoridades». Fernando retrocedió, no por miedo a la amenaza, sino porque comprendió que una confrontación directa no ayudaría a Lucía. Volvió a su coche y se quedó observando la casa durante horas. Vio cuando doña Rosario salió a hacer la compra, llevando un bolso viejo. Vio cuando regresó 2 horas después, pero no vio ni rastro de Lucía. En los días siguientes, estableció una rutina de vigilancia. Descubrió que doña Rosario salía todas las mañanas a hacer la compra y a la iglesia local. Empezó a hablar con los vecinos, ofreciendo dinero a cambio de información. Poco a poco, la historia de Lucía comenzó a revelarse. La niña había aparecido en la vida de doña Rosario hacía aproximadamente 1 año, supuestamente como una sobrina nieta lejana que había perdido a sus padres. Pero los vecinos comentaban que la anciana usaba a la niña para conseguir donaciones y ayuda de la comunidad. «La encierra cuando sale», confesó una vecina, después de que Fernando Delgado dejara un sobre lleno de billetes en su mano. A veces oímos su llanto durante la noche. Cada nueva información era como una puñalada en el pecho de Fernando. Por la noche, en su mansión vacía, se imaginaba a Lucía encerrada en algún cuarto oscuro, llorando sola. El contraste entre su vida de lujo y el sufrimiento de aquella niña lo consumía por dentro. Intentó denunciar la situación a las autoridades, pero sin pruebas concretas de maltrato, no podían hacer nada. Doña Rosario tenía documentos que demostraban su parentesco con Lucía, aunque su autenticidad fuera dudosa. Una tarde, mientras observaba la casa, vio algo que casi lo hizo perder el control. Lucía apareció brevemente en una de las ventanas del 2.º piso. Estaba aún más delgada de lo que recordaba, y su rostro tenía marcas de lágrimas. Sus miradas se cruzaron por un breve instante antes de que ella desapareciera de nuevo en la oscuridad de la casa. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se quedó sentado en su despacho, rodeado de papeles y documentos legales que había consultado para encontrar una manera de ayudar a Lucía. Pero todas las opciones legales parecían llevar a callejones sin salida. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre una fotografía antigua en su mesa. Era él, aún niño, con sus padres. La última foto que tomaron juntos antes del accidente que se los llevó. Recordó el miedo y la soledad que sintió, a pesar de haber sido criado por unos tíos amorosos que cuidaron de su herencia. Algo dentro de él se rompió en ese momento. No podía seguir fingiendo que aquello no era su problema. No podía esconderse tras su riqueza y su aislamiento mientras una niña sufría.
Cogió el teléfono y realizó una llamada. «Necesito que prepares unos documentos para mí», le dijo a su abogado, «y no quiero saber si es legal o no». Al colgar el teléfono, Fernando sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero cuando cerraba los ojos, solo veía aquellos ojos desesperados suplicando ayuda. La decisión estaba tomada. Si el sistema no podía ayudar a Lucía, él encontraría otro camino, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que había construido en su vida. La madrugada aún no había dado paso al día cuando Fernando aparcó su coche a 2 manzanas de la casa de doña Rosario. El silencio de las calles vacías solo se rompía por el ladrido lejano de algunos perros y el sonido ocasional de un tren que atravesaba la ciudad. Vestía ropa oscura, algo que jamás imaginó hacer en su vida, meticulosamente organizada. En las últimas semanas había planeado cada detalle. Sabía que doña Rosario tomaba somníferos todas las noches, información obtenida de la farmacia local tras una generosa donación a su tienda. También sabía que la cerradura de la puerta trasera estaba rota, cortesía de una inspección que su abogado había realizado días antes, disfrazado de agente sanitario. Con pasos silenciosos, cruzó el jardín descuidado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho. Cada sombra, cada ruido hacía estremecer sus nervios. Pero la imagen de Lucía encerrada en aquella casa lo impulsaba a seguir adelante. La puerta trasera cedió fácilmente, como estaba planeado. El interior de la casa olía a humedad y abandono. Fernando encendió una pequeña linterna, cuyo haz de luz reveló una cocina en estado de semi-abandono. Platos sucios se amontonaban en el fregadero y algunas cucarachas corrieron a esconderse cuando la luz las alcanzó. Subió las escaleras con infinito cuidado, probando cada escalón antes de poner todo su peso. Conocía el plano de la casa de memoria, resultado de semanas de observación e información recopilada. Sabía que el cuarto de Lucía estaba al final del pasillo, una puerta siempre cerrada con llave. El sonido de su respiración parecía ensordecedor mientras avanzaba por el pasillo. Pasó por el cuarto de doña Rosario, donde podía oír sus fuertes ronquidos. La llave que había mandado hacer, basada en un molde obtenido por su abogado, pesaba en su bolsillo como plomo. Cuando llegó a 1900, la puerta del cuarto de Lucía, sus manos temblaban tanto que apenas pudo introducir la llave en la cerradura. El clic de la cerradura al abrir sonó como un disparo en sus oídos. Empujó la puerta lentamente, preparándose para lo que encontraría. La habitación era pequeña y prácticamente vacía. Una cama estrecha ocupaba un rincón y sobre ella, encogida como un animal asustado, estaba Lucía. Sus grandes ojos se abrieron con terror cuando la luz de la linterna la iluminó. «No grites», susurró Fernando, con el corazón destrozado al ver el miedo en su rostro. «He venido a sacarte de aquí». Lucía no se movió. Siguió, mirándolo como si fuera un fantasma, sus pequeños dedos aferrados a la fina manta. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó él manteniendo la voz baja. «Del coche aquel día». Algo cambió en su mirada. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Lentamente, muy lentamente, asintió. «Voy a llevarte conmigo ahora», dijo él, extendiendo la mano. «¿Quieres venir?». Por un momento terrible pensó que ella se negaría, que gritaría y despertaría a doña Rosario, que todo su plan se vendría abajo en ese mismo instante. Pero entonces, con un movimiento tan suave como una hoja cayendo, Lucía se deslizó de la cama y tomó su mano. Estaba helada. Fernando notó que temblaba, fuera de miedo o de frío. Se quitó la chaqueta que llevaba y se la colocó sobre sus pequeños hombros. Era varias veces más grande que ella, pero en ese momento pareció lo correcto. «No hagas ruido», le indicó, guiándola fuera de la habitación. Cada paso parecía durar una eternidad. El viejo suelo crujía bajo sus pies, y cada sonido hacía que su corazón diera un vuelo. Cuando llegaron a la escalera, Lucía tropezó. El sonido pareció estallar en el silencio de la casa.
Los ronquidos de doña Rosario cesaron por un momento, y Fernando se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Tras unos segundos que se sintieron como horas, los ronquidos volvieron. Bajaron, el resto de la escalera casi flotando, los pies apenas rozando los peldaños. En la cocina, Fernando cogió a Lucía en brazos, temiendo que pudiera hacer ruido al pasar junto a los platos apilados. El aire de la madrugada los recibió como una bendición cuando por fin salieron de la casa. Fernando no dejó de caminar hasta llegar al coche, mirando atrás constantemente, esperando oír gritos o sirenas en cualquier momento. Sentó a Lucía en el asiento trasero y la cubrió con una manta que había traído. Ella no había dicho ni una palabra desde que salieron de la habitación, solo lo observaba con aquellos ojos enormes y asustados. Condujo por la ciudad dormida como si estuviera en un sueño. Sus manos aún temblaban en el volante y su corazón seguía latiendo como un tambor descontrolado. Solo cuando entraron en la carretera que los llevaba fuera de la ciudad, comenzó a relajarse un poco. Miró por el retrovisor. Lucía se había encogido en el asiento, aún envuelta en su chaqueta demasiado grande. Sus ojos estaban cerrados, pero él podía ver que no dormía. Su pequeño cuerpo seguía temblando. «Todo va a estar bien ahora», dijo, más para sí mismo que para ella. «Todo va a estar bien». Pero mientras las luces de la ciudad desaparecían tras ellos, Fernando sabía que nada estaba bien. Acababa de secuestrar a una niña. No importaban sus razones, no importaba cuánto sufriera en esa casa. Ante los ojos de la ley, ahora era un criminal. Y lo peor, no tenía la menor idea de qué haría a continuación. Toda su planificación se había centrado en sacar a Lucía de aquella casa. Ahora que lo había conseguido, se sentía completamente perdido. El pumis, sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En unas horas, doña Rosario se despertaría y descubriría que Lucía había desaparecido. La policía sería llamada. Su vida organizada y predecible acababa de implosionar. Pero cuando miró de nuevo por el retrovisor y vio a Lucía finalmente rendirse al sueño, su pequeño rostro relajado por primera vez, supo que no había vuelta atrás. Fuera cual fuera el precio a pagar, no podía dejarla regresar a ese infierno. El viejo Seat recorría la carretera vacía, llevando a sus dos ocupantes hacia un futuro incierto. Fernando no sabía a dónde se dirigía, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los primeros días de huida fueron una prueba de resistencia que Fernando nunca imaginó enfrentar. Después de conducir durante horas, se detuvo en un pequeño pueblo rural, donde alquiló una habitación sencilla en una pensión familiar, usando un nombre falso que su abogado le había proporcionado. El lugar era modesto, muy diferente del lujo al que estaba acostumbrado, pero necesitaba mantener un perfil discreto. Lucía permanecía en silencio. No importaba lo que Fernando intentara. Conversaciones suaves, juguetes nuevos comprados apresuradamente, en una tienda, promesas amables. Ella seguía encerrada en su propio mundo. Comía poco, dormía aún menos, y cuando lograba dormir, se despertaba gritando en mitad de la noche, bañada en sudor frío. «Tienes que comer un poco más», insistió Fernando, acercándole un plato de sopa. Estaban sentados en la pequeña mesa de la habitación de la pensión, y una vez más, Lucía solo movía la cuchara en el líquido sin llevársela a la boca. Las noticias locales ya habían comenzado a informar sobre su desaparición. Doña Rosario daba entrevistas emotivas, con lágrimas falsas recorriendo su rostro arrugado, mientras describía cómo su querida sobrina nieta había sido arrebatada en mitad de la noche. La policía estaba investigando, y la foto de Lucía empezaba a circular. Una noche particularmente difícil, después de otra pesadilla que la dejó gritando hasta quedarse ronca, Fernando se sentó al borde de la cama donde ella temblaba. «¿Sabes?», comenzó él con voz suave en la oscuridad de la habitación. «Cuando tenía más o menos tu edad, también lo perdí todo». Fue la primera vez que vio algo diferente en su mirada. Un destello de curiosidad a través del miedo constante.
Mis padres murieron en un accidente. Continuó las palabras saliendo con dificultad. Era una historia que nunca le había contado a nadie. Me quedé solo, como tú. Tenía mucho miedo. No podía dormir, no quería comer. Lucía se movió levemente en la cama, sus grandes ojos fijos en él. Pero algunas personas me ayudaron. Personas que realmente se preocupaban por mí. Su voz se quebró un poco. Y poco a poco, muy despacio, las cosas empezaron a mejorar. Un silencio pesado llenó la habitación. Entonces, por primera vez desde que la había sacado de aquella casa, Lucía habló. Su voz era tan baja que apenas podía oírla. Ella me pegaba. El corazón de Fernando pareció detenerse por un momento. Sus manos se cerraron en puños involuntariamente, pero mantuvo la voz calmada. Ella no te hará más daño, nunca más. Decía que nadie me quería, continuó Lucía, las palabras saliendo como un río represado que finalmente encuentra una brecha. Que mis padres me abandonaron porque era mala. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Fernando. Extendió la mano vacilante y cuando Lucía no se apartó, tocó suavemente su cabello. Eso no es verdad, dijo él con la voz quebrada. Nada de eso es verdad. Fue como si algo se rompiera dentro de ella. De repente, Lucía estaba llorando, con unos sollozos profundos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Fernando la atrajo hacia sus brazos y por primera vez ella no se resistió. Permanecieron así durante mucho tiempo. Una niña rota y un hombre que había pasado la vida huyendo de sus propias emociones, llorando juntos en la oscuridad. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Lucía seguía callada, todavía tenía miedo, pero había una diferencia sutil en su comportamiento. Comió unas cucharadas del desayuno. Cuando Fernando sugirió que fueran a comprarle ropa nueva, asintió levemente. En la pequeña tienda de ropa del pueblo, Lucía eligió un vestido azul sencillo. Mientras se lo probaba, Fernando hablaba con la dependienta, manteniendo la historia que había creado. Era un padre soltero viajando con su hija. La mentira le quemaba en la lengua, pero era necesaria. Su hija es muy calladita, comentó la dependienta con una sonrisa amable. Sí, respondió él observando a Lucía a través del espejo. Ha pasado por muchas cosas. Cuando salieron de la tienda, Lucía le cogía la mano. Era un gesto pequeño, pero para Fernando significaba el mundo entero. De camino a la posada, se detuvieron en una plaza. Había otros niños jugando, sus risas resonando en el aire de la tarde. Lucía los observaba con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quieres unirte a ellos?, preguntó Fernando suavemente. Ella negó con la cabeza, apretando más su mano. Está bien, dijo él. No tienes que hacer nada que no quieras. Se sentaron en un banco, compartiendo un helado que él había comprado. Era un momento tan normal, tan cotidiano, que por un instante Fernando casi logró olvidar que eran fugitivos. Pero entonces, un coche de policía pasó lentamente por la plaza y todo su cuerpo se tensó. Lucía también lo notó, encogiéndose contra él. «Vamos a volver», dijo él levantándose rápidamente. Esa noche, mientras Lucía dormía, un sueño aún inquieto, pero sin gritos esta vez, Fernando se sentó junto a la ventana del cuarto, observando la luna creciente en el cielo. Sabía que no podían seguir así para siempre. Tarde o temprano tendrían que encontrar un lugar donde establecerse, una manera de vivir que no fuera solo huir. Pero por ahora, el simple hecho de que Lucía le hubiera hablado, de que le hubiera cogido la mano, parecía una victoria mayor que todos sus logros financieros en la vida. Miró a la niña dormida e hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera para protegerla, para ayudarla a encontrar su voz de nuevo, para mostrarle que había bondad en el mundo. Lo que aún no sabía era cuánto le costaría esa promesa y cuántas pruebas le esperaban. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Fernando y Lucía se volvió una sucesión de pueblos pequeños y habitaciones alquiladas. El dinero, que antes parecía inagotable, comenzó a disminuir rápidamente. Fernando había liquidado varias de sus propiedades a través de su abogado, pero cada transacción era un riesgo, una posibilidad de ser rastreados.
En una tarde particularmente calurosa, estaban en otro pueblo, esta vez alojados en una casa sencilla que Fernando había alquilado por un mes. Lucía jugaba en el pequeño patio con una muñeca que él le había comprado, cuando un sonido la hizo paralizarse, el ruido característico de un camión de helados. ¿Quieres un helado?, preguntó Fernando, notando cómo sus ojos seguían el vehículo. Para su sorpresa, Lucía asintió. En los últimos meses había empezado a hablar más, aunque aún en susurros y frases cortas. Cada palabra era una pequeña victoria. Caminaron juntos hasta el camión, Lucía agarrando su mano con fuerza. Otros niños se agolpaban alrededor, sus voces animadas llenando la calle. Una mujer se acercó a ellos mientras esperaban en la fila. «Tu hija es adorable», comentó ella con una sonrisa. «¿Cuántos años tiene?». El corazón de Fernando se aceleró, como siempre ocurría cuando los extraños hacían preguntas. 6, que respondió secamente, acercando a Lucía hacia sí. «Mi hija también tiene 6», continuó la mujer, aparentemente sin notar su incomodidad. «Podrían jugar juntas algún día». Antes de que pudiera responder, Lucía comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se abrieron llenos de pánico y apretó la mano de Fernando con tanta fuerza que sus pequeñas uñas dejaron marcas en su piel. «Lo siento», murmuró él a la mujer, cogiendo a Lucía en brazos y alejándose rápidamente. El helado quedó olvidado mientras corría de vuelta a casa. Una vez dentro, Lucía tuvo uno de sus episodios. Se sentó en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas y meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando palabras incomprensibles. Fernando se quedó a su lado, hablando suavemente, intentando traerla de vuelta del lugar oscuro, donde su mente se había refugiado. «Ella me encontrará», susurró Lucía después de casi una hora. «La vieja me encontrará». «No lo hará», prometió Fernando, aunque su propio corazón estaba oprimido por el miedo. «No lo permitiré». Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmió, Fernando se dio cuenta de que necesitaban ayuda profesional. Los episodios eran cada vez más frecuentes y él no sabía cómo manejar el trauma profundo que la niña llevaba consigo. A través de contactos cuidadosamente establecidos, encontró a una psicóloga que aceptó atenderlos en 1950 secreto. La doctora Carmen era una mujer de mediana edad, con ojos amables y una presencia tranquila que parecía calmar incluso los miedos más profundos de Lucía. «Ha sufrido un trauma severo», explicó la doctora después de algunas sesiones. «No fue solo el abuso físico. El daño emocional es profundo». Fernando se pasó las manos por el rostro cansado. «¿Qué puedo hacer?». «Siga haciendo lo que está haciendo», respondió Carmen suavemente. «Sea paciente, muéstrele que es seguro confiar de nuevo. Pero... no pueden seguir huyendo para siempre», completó ella con gentileza. «Esta inestabilidad constante está afectando su recuperación. Lucía necesita rutina, estabilidad». Las palabras de la psicóloga lo persiguieron en los días siguientes. Observaba a Lucía jugando sola en el patio, construyendo mundos imaginarios con su muñeca, y su corazón se encogía al pensar en todo lo que había perdido de su infancia. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó algo que lo hizo soltar la taza que sostenía. Lucía se estaba riendo. Era un sonido pequeño, casi tímido, pero una risa genuina. Corrió al patio y la encontró jugando con un gato callejero que había entrado por la valla. «¿Podemos quedárnoslo?», preguntó ella con una voz más firme de lo habitual. Fernando sintió lágrimas en los ojos. Era la primera vez que ella pedía algo directamente. «Claro que podemos», respondió con la voz entrecortada. El gato, que Lucía había llamado Luna, trajo un cambio significativo. La niña comenzó a hablar más, sobre todo con el animal. A veces Fernando la sorprendía contándole historias a Luna en voz baja, compartiendo secretos que aún no podía contar a nadie más. Pero la paz era frágil. Una tarde, mientras hacían la compra en el pequeño mercado local, Fernando vio su rostro en el periódico. Era una foto antigua, junto a un titular sobre su desaparición
y posible implicación en el secuestro de Lucía. Su imperio financiero se estaba derrumbando, decía la noticia, y había sospechas de que había huido del país. Esa noche, después de que Lucía se durmiera abrazada a Luna, Fernando se sentó en el porche de la casa y lloró en silencio. Todo el dinero que había acumulado, todas las propiedades, toda su vida anterior parecían tan vacíos ahora, pero al mismo tiempo, nunca se había sentido tan vivo, tan conectado a alguien. El sonido de pasos pequeños lo hizo recomponerse rápidamente. Lucía estaba parada en la puerta, sus ojos soñolientos fijos en él. ¿Estás triste?, preguntó ella, su voz clara en la noche silenciosa. No, mintió él secándose las lágrimas. Solo estoy pensando. Ella se acercó y para su sorpresa se sentó en su regazo. Era la primera vez que iniciaba contacto físico por su cuenta. No hace falta que mientas, dijo suavemente. La vieja también mentía cuando estaba triste. El corazón de Fernando se partió un poco más. Perdón, susurró. Tienes razón. A veces me pongo triste, pero no por tu culpa. Nunca por tu culpa. Lucía apoyó la cabeza en su pecho. Yo también me pongo triste a veces, confesó. Pero no tanto cuando estoy contigo. Aquellas palabras simples contenían todo un universo de significados. Fernando la abrazó fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir contra el suyo. No importaba cuánto habían perdido, cuánto aún tendrían que luchar. En ese momento, bajo el cielo estrellado solo eran un padre y una hija, encontrando cura el uno en el otro. El otoño llegó trayendo vientos fríos y hojas secas que bailaban por el patio de la pequeña casa. Fernando observaba desde la esa ventana mientras Lucía, abrigada en un abrigo nuevo, jugaba con Luna en el jardín. Sus progresos eran visibles. Ahora sonreía con más frecuencia, aunque aún tenía momentos de profunda tristeza y miedo. La doctora Carmen había sugerido que establecieran una rutina más estructurada, algo que pudiera darle a Lucía una sensación de normalidad. Así que todas las mañanas tomaban el desayuno juntos, y Fernando intentaba enseñarle lo básico de matemáticas y lengua, usando libros que compraba discretamente en las librerías locales. «No me gusta esta letra», dijo Lucía una mañana, frunciendo el ceño ante el cuaderno donde practicaba su caligrafía. «¿Cuál de ellas?», preguntó Fernando, inclinándose sobre la mesa de la cocina para ver mejor. «La S», respondió ella, mordiéndose el labio en señal de concentración. «Parece una serpiente». Era la primera vez que mencionaba, aunque fuera indirectamente, uno de sus miedos. Fernando sabía por las sesiones con la doctora Carmen que doña Rosario solía amenazarla con historias sobre serpientes que se comían a los niños desobedientes. «¿Sabes?», dijo él tomando el lápiz, «podemos hacer que la S parezca otra cosa. Mira». Comenzó a dibujar transformando la letra en un pequeño cisne. «¿Ves? Ya no da miedo». Lucía observó el dibujo con curiosidad, mientras una pequeña sonrisa asomaba en sus labios. «¿Puedes hacerlo con otras letras?». Pasaron toda la mañana transformando el alfabeto en pequeños dibujos. La A se convirtió en una casita, la B en un conejo, y así sucesivamente. Por primera vez, Lucía se rió abiertamente durante una lección, pero la paz que habían construido estaba a punto de romperse. Esa tarde, mientras Lucía dormitaba en el sofá con Luna a sus pies, Fernando recibió una llamada de su abogado. «Se están acercando», dijo la voz tensa al otro lado de la línea. «La policía ha encontrado rastros de las últimas transacciones. Necesitan mudarse, inmediatamente». El pánico familiar volvió a apretarle el pecho. Miró a Lucía durmiendo plácidamente y sintió que su corazón se partía. Por fin, habían encontrado algo de estabilidad, una rutina que la ayudaba a sanar. «¿Cuánto tiempo tenemos?», susurró al teléfono moviéndose hacia el balcón para no despertarla. «Un día como máximo. Ya he preparado los nuevos documentos. Esta vez tendrán que ir más lejos». Tras colgar, Fernando se sentó en los escalones del balcón con 1903, las manos temblorosas.
¿Cómo le explicaría a Lucía que tendrían que marcharse de nuevo? ¿Cómo podría arrancar una vez más las frágiles raíces que ella empezaba a echar? ¿Va a llover? La voz somnolienta de Lucía lo sobresaltó. Estaba plantada en la puerta frotándose los ojos con Luna enroscada a sus pies. «No, pequeña», respondió él, intentando mantener la voz firme. «¿Por qué?» «Tienes esa cara», dijo ella, sentándose a su lado. «La misma que pones cuando va a llover y tenemos que entrar». Fernando sintió cómo las lágrimas le ardían en los ojos. Era asombroso cómo había aprendido a leer sus expresiones, cómo se había vuelto tan perspicaz. «Lucía», comenzó con la voz quebrada, «tenemos que hablar». Ella se tensó al instante. Sus ojos se abrieron con un miedo familiar. La vieja... «No», la interrumpió rápidamente, abrazándola con fuerza. «No va a atraparte, jamás, pero tenemos que mudarnos otra vez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía quedó completamente inmóvil en sus brazos, y por un momento terrible, Fernando temió que volviera a aquel estado casi catatónico de los primeros días. «¿Luna puede venir?», preguntó al fin, con una voz débil pero sorprendentemente firme. «Claro que sí», respondió él, sintiendo cómo se deshacía un nudo en su garganta. «Luna es de la familia ahora». Lucía asintió, lentamente. «¿Puedo llevarme mis libros? ¿Y los dibujos de las letras?» «Puedes llevarte todo lo que quieras», prometió él, «y haré más dibujos de letras, todos los que quieras». Ella guardó silencio un momento más, y entonces dijo, algo que detuvo el corazón de Fernando. «¿Te vas a quedar conmigo?» «Siempre», respondió él sin dudar, abrazándola con fuerza. «Siempre, siempre». Aquella noche, mientras empaquetaban sus pocas pertenencias, Fernando observó cómo Lucía guardaba con cuidado cada dibujo, cada lápiz, cada pequeño tesoro que había acumulado durante su tiempo allí. No hubo lágrimas, no hubo protestas, solo una determinación silenciosa en sus movimientos, una fuerza que él no sabía que ella poseía. Luna los observaba desde el alféizar de la ventana, sus ojos amarillos reflejando la luz de la luna. El gato, que había llegado como un visitante ocasional, ahora era su compañero constante, un miembro más de su pequeña familia improvisada. Cuando terminaron de guardarlo todo, Lucía cogió su muñeca favorita y se sentó en la cama vacía. «¿A dónde vamos?», preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. «A un lugar nuevo», respondió Fernando sentándose a su lado. «Un lugar donde podamos quedarnos más tiempo». «¿Cómo lo sabes?». La pregunta lo pilló por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de su situación? ¿Cómo hacerle entender que no solo huían de Doña Rosario, sino de todo un sistema que no entendería sus razones? «No lo sé», admitió al final, «pero sé que, vayamos donde vayamos, estaremos juntos, y a veces eso es todo lo que necesitamos. Saber». Lucía apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. «Vale», dijo simplemente. «¿Pero prometes seguir enseñándome las letras?» «Lo prometo», respondió él, besando la parte superior de su cabeza. «Y cuando las aprendas todas, empezaremos con los números». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Los números también pueden convertirse en dibujos?» «Pueden convertirse en lo que tú quieras». Al amanecer siguiente, partieron en silencio. Luna dormía en una cesta en el asiento trasero, y Lucía, abrazando su muñeca, miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad desaparecían tras ellos. Fernando conducía con el corazón pesado, pero también con una certeza que antes no tenía. No importaba a dónde fueran, no importaba cuántas veces tuvieran que empezar de nuevo. Lo que importaba era que ahora eran una familia, unidos no por sangre ni por papeles, sino por algo mucho más fuerte, el amor que habían construido en medio del caos y el miedo. La nueva ciudad era más pequeña que todas las anteriores, un lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrar y se conocía por su nombre. Fernando alquiló una casa sencilla en las afueras, rodeada por un pequeño huerto de naranjos. El propietario, un anciano que apenas podía subir las escaleras para cobrar el alquiler,
No hizo más preguntas de las necesarias. Los ahorros de Fernando estaban llegando a un punto crítico. Las últimas propiedades que había logrado vender a través de su abogado habían rendido menos de lo esperado, y los costes constantes de las mudanzas y del secreto necesario consumían sus recursos rápidamente. Una mañana, mientras Lucía jugaba en el huerto con Luna, Fernando se sentó a la mesa de la cocina con una pila de facturas y su último extracto bancario. Los números no mentían, necesitaban una solución más permanente. ¿Papá? La palabra lo pilló completamente desprevenido. Era la primera vez que Lucía lo llamaba así. Levantó la vista de los papeles y la encontró quieta en la puerta de la cocina sosteniendo una naranja. «Sí», respondió intentando controlar la emoción en su voz. «Luna encontró un nido de pajaritos en el naranjo. ¿Quieres verlo?» Fernando apartó los papeles y se levantó. «Claro que sí». Siguió a Lucía hasta el huerto, donde ella lo guió hasta uno de los árboles más viejos. Luna estaba sentada debajo, mirando hacia arriba con interés felino. En la rama más baja, medio escondido entre las hojas, había un pequeño nido con 3 huevos azulados. «Son preciosos», dijo él, alzando a Lucía en sus brazos para que pudiera ver mejor. «¿Volverá la mamá pájaro?», preguntó ella, con voz llena de preocupación. «Sí», aseguró él. «Las madres siempre vuelven con sus crías». En cuanto las palabras salieron de su boca, Fernando se dio cuenta de su error. Lucía se tensó en sus brazos, y él podía sentir su pequeño corazón acelerarse. «No todas», susurró ella. Fernando la abrazó con más fuerza. «No, no todas», admitió con suavidad. «Pero sabes una cosa, a veces la familia que encontramos es más importante que la familia con la que nacemos». Lucía se quedó en silencio durante un largo momento, observando el nido. «¿Como tú y yo?», preguntó finalmente. «Como tú y yo», confirmó él sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Aquella tarde, mientras Lucía dormía su siesta habitual, Fernando tomó una decisión. No podían seguir viviendo solo de los ahorros que aún le quedaban. Necesitaba encontrar una manera de ganar dinero sin llamar la atención. A través de conversaciones cuidadosas con los vecinos, descubrió que la pequeña librería local estaba en venta. El dueño, un anciano que quería jubilarse, no tenía herederos interesados en continuar el negocio. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Una librería sería perfecta, un negocio discreto que les permitiría quedarse en el mismo lugar durante más tiempo. Lucía tendría acceso a todos los libros que quisiera, y él podría usar su experiencia en administración de una manera que no llamara la atención. Pero había riesgos. Comprar un negocio significaba papeleo, contratos, una presencia más permanente en la comunidad. Significaba echar raíces que podrían ser rastreadas. A veces hay que arriesgarse para conseguir lo importante, le había dicho la doctora Carmen en su última sesión por teléfono. Después de mucha reflexión y una planificación cuidadosa con su abogado, Fernando decidió seguir adelante. Usó los últimos recursos que tenía disponibles y mediante una serie de transacciones complejas y documentos cuidadosamente preparados, compró la librería. La primera vez que llevó a Lucía a conocer el lugar, tenía el corazón en un puño. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si el olor a libros viejos la asustaba? ¿Y si algo allí le desencadenaba recuerdos de su vida anterior con doña Rosario? Pero sus temores resultaron infundados. En cuanto entraron en la tienda, los ojos de Lucía brillaron como nunca antes los había visto. Caminó lentamente entre los estantes tocando los lomos de los libros con reverencia. «¿Puedo leerlos todos?», preguntó, su voz apenas contenía la emoción. «Todos», le prometió él. «Y también puedes ayudarme a organizarlos si quieres». En los días siguientes establecieron una nueva rutina. Por la mañana hacían las lecciones de siempre en la cocina de casa. Después del almuerzo iban a la librería. Lucía tenía su propio rincón, con un pequeño sillón que Fernando había comprado especialmente para ella, donde pasaba horas sumergida en historias.
Lucía también se adaptó bien al nuevo entorno, estableciéndose como la gata de la librería, para deleite de los pocos clientes que frecuentaban el lugar. El animal parecía tener un sexto sentido para las personas, siempre acercándose a aquellas que parecían necesitar consuelo. Poco a poco, la comunidad comenzó a aceptar su presencia. El hombre callado y su hija tímida de la librería se convirtieron en parte del paisaje del pequeño pueblo. La gente aceptó la historia que habían creado, un viudo buscando un nuevo comienzo con su hija tras una pérdida traumática. No era exactamente una mentira, pensaba Fernando. Ambos habían perdido mucho, habían pasado por traumas, y ahora realmente estaban buscando un reinicio. Una noche, después de cerrar la librería, encontró a Lucía dormida en su sillón, un libro de cuentos de hadas abierto en su regazo. Luna dormía a sus pies, y por la ventana, el atardecer pintaba la escena en tonos dorados. Fernando se sentó en el suelo a su lado, observando su rostro sereno en el sueño. Las sombras de miedo que antes eran constantes en sus facciones habían disminuido. No habían desaparecido por completo. Ambos aún tenían sus momentos de pánico, sus noches de pesadillas, pero estaban aprendiendo a vivir con ellas, a no dejarlas dominar sus vidas. «Somos una familia ahora», susurró él, más para sí mismo que para ella. «Una familia de verdad». Lucía se movió en el sueño, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios, como si incluso en sus sueños ella estuviera de acuerdo con sus palabras. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo un frío que empañaba las ventanas de la librería. Fernando había instalado un pequeño calefactor en el rincón donde Lucía solía leer, y en las tardes más gélidas, ella se envolvía en una manta suave, con Luna en su regazo, perdida en mundos de papel y tinta. Toles. Librería comenzaba a prosperar modestamente. Fernando había introducido un pequeño café en el espacio, sirviendo chocolate caliente y galletas caseras que una vecina del barrio proporcionaba. El aroma dulce mezclado con el olor de los libros creaba una atmósfera acogedora que atraía a cada vez más clientes. Pero no todo eran páginas doradas y finales felices. En una tarde particularmente ocupada, una nueva clienta entró en la tienda. Era una mujer de mediana edad, cargando un maletín pesado y un aire de autoridad que puso a Fernando inmediatamente tenso. «Buenas tardes», dijo ella, acercándose al mostrador. «Soy la supervisora escolar de la región. Hemos notado que hay una niña en edad escolar que no está matriculada en ninguna de las escuelas locales». La sangre se heló en las venas de Fernando. Era un momento que temía desde que se habían establecido allí. Lucía, que estaba en su rincón habitual, levantó la vista del libro que leía, sus dedos apretando las páginas con fuerza. «Ah, sí», respondió él, intentando mantener la voz calmada. «Mi hija tiene algunos problemas de salud. Estamos haciendo homeschooling, por ahora». La supervisora frunció el ceño. «Entiendo, pero hay normativas específicas para la educación en casa. Necesito ver la documentación adecuada». En ese momento, un sonido agudo cortó el aire. Lucía había dejado caer su libro y estaba teniendo uno de sus ataques de pánico. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente y se había encogido en el sillón con los ojos desorbitados por el terror. Luna saltó inmediatamente a su regazo, ronroneando fuerte y frotando su cabeza en su barbilla, como siempre hacía cuando Lucía estaba asustada. Fernando corrió hacia ella, ignorando por completo a la supervisora. «Todo está bien, pequeña», susurró, arrodillándose a su lado. «Respira conmigo, ¿recuerdas? Como te enseñó la doctora Carmen». La supervisora observaba la escena con una expresión que mezclaba preocupación y sospecha. «Señor, por favor», interrumpió Fernando con la voz temblorosa. «¿Podemos hablar en otro momento? Mi hija me necesita ahora». Algo en la escena, quizás la forma en que Luna protegía a Lucía, o cómo la niña se aferraba a Fernando como si fuera su único ancla en el mundo, pareció conmover a la mujer. Su expresión se suavizó ligeramente. «Por supuesto», dijo, dejando una tarjeta sobre la mesa,
Pero tendremos que resolver esto pronto. Me pondré en contacto. Después de que se marchara, Fernando siguió abrazando a Lucía hasta que sus temblores cesaron. Luna permaneció allí, su presencia constante ofreciendo consuelo adicional. ¿Va a llevarme lejos?, preguntó Lucía finalmente, con una voz casi inaudible. No, respondió él con firmeza, aunque su propio corazón latía con fuerza. Nadie te llevará, nunca. Pero esa noche, después de que Lucía se durmiera, Fernando se sentó en la cocina con una taza de café frío, mirando fijamente la tarjeta de la supervisora. Sabía que no podían ignorar la situación. Tarde o temprano, las autoridades empezarían a hacer preguntas más serias. Llamó a su abogado explicando la situación en tensos susurros. «Podemos conseguir la documentación necesaria», dijo el abogado tras un largo silencio. «Pero va a costar caro, y siempre existe el riesgo de un examen más minucioso». «Haga lo que sea necesario», respondió Fernando. «No puedo perderla. No puedo». Los días siguientes fueron tensos. Lucía, siempre sensible a los cambios de humor de Fernando, estuvo más callada de lo normal. Pasaba horas dibujando en su cuaderno, creando historias sobre una niña y su padre, que vivían en una casa hecha de libros, protegidos por una gata mágica que mantenía a todos los monstruos lejos. Una tarde, mientras organizaba algunos libros, recién llegados, Fernando encontró a Lucía sentada en el suelo del almacén, rodeada de libros escolares viejos. «¿Qué estás haciendo, pequeña?» «Estudiando», respondió ella, sin levantar la vista del libro de matemáticas básicas que tenía en el regazo. «Para cuando la señorita vuelva». Fernando sintió que el corazón se le encogía. Se sentó a su lado, observando cómo sus pequeños dedos trazaban los números con cuidado. «¿Sabes?», comenzó él suavemente, «cuando yo era pequeño también le tenía miedo al colegio». Eso captó su atención. «¿De verdad?» «Sí. Después de que mis padres murieron, no quería ir. Tenía miedo de estar lejos de mi nueva familia». Lucía cerró el libro lentamente. «¿Y qué pasó?» «Bueno, mis tíos fueron muy pacientes. Me dejaron ir a mi propio ritmo. Y cuando finalmente fui, descubrí que no era tan aterrador como pensaba». «Pero, ¿y si...?» dudó ella, mordiéndose el labio. «¿Y si la vieja me encuentra?» «No lo hará», le prometió, atrayéndola hacia su regazo. «Además, tienes algo que no tenías antes». «¿Qué?» «Me tienes a mí y a Luna. Y todos nuestros amigos aquí en la librería. Ya no estás sola, Lucía». Ella guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Puedo llevarme un libro? Si algún día voy al colegio». «Puedes llevarte todos los que quieras», respondió él besando la parte superior de su cabeza. «Y yo estaré aquí esperándote cuando vuelvas, con chocolate caliente y cuentos nuevos». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Esa noche, mientras Lai observaba dormir, Fernando tomó otra decisión difícil. No podían seguir solo reaccionando a los acontecimientos, siempre con miedo de ser descubiertos. Necesitaban construir una vida real, con documentos reales, una historia que pudiera resistir preguntas. Sería arriesgado, costaría casi todo lo que aún tenían guardado, pero era necesario. Por Lucía, por su futuro, por esa oportunidad de tener una vida normal que el destino les había dado. Luna saltó a la cama y se acomodó a los pies de Lucía, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, como si entendiera y aprobara su decisión. De alguna manera, aquel gato callejero que habían adoptado se había convertido no solo en una mascota, sino en un guardián silencioso de su pequeña familia. La primavera trajo consigo no solo el perfume de los naranjos en flor, sino también cambios significativos en la vida de Fernando y Lucía. Tras semanas de preparación cuidadosa y una cantidad considerable de dinero invertido, su abogado finalmente logró establecer una identidad legal sólida para ambos. La documentación era perfecta: certificados, historiales, registros médicos, todo creado con tanto cuidado y atención al detalle que podría resistir incluso el escrutinio más riguroso. El costo había sido astronómico, consumiendo prácticamente todos sus ahorros,
pero Fernando sabía que era necesario. Una mañana particularmente soleada, la supervisora escolar regresó a la librería. Esta vez, Fernando estaba preparado. Presentó toda la documentación necesaria, incluyendo registros de vacunación e informes médicos que explicaban la necesidad de la educación en casa debido al trauma psicológico de Lucía. «Impresionante», comentó la supervisora, hojeando los documentos. «Veo que tiene todo muy bien organizado, señor Delgado». «Intento hacer lo mejor por mi hija», respondió él, con el corazón latiendo fuerte mientras observaba cada una de sus reacciones. La mujer levantó la vista de los papeles, su mirada suavizándose. «¿Sabe cuándo vine la primera vez me preocupé? Pero ahora...» Hizo una pausa, mirando hacia donde Lucía leía tranquilamente en su rincón, Luna dormida a sus pies. «Ahora veo que está en buenas manos». El alivio que sintió Fernando fue tan intenso que las piernas casi le flaquearon. Pero la supervisora no había terminado. Sin embargo, necesitamos establecer algunas evaluaciones periódicas para seguir su progreso y quizás, con el tiempo, considerar una integración gradual en el entorno escolar. «Por supuesto», respondió él rápidamente, «cuando ella esté lista». Después de que la supervisora se marchara, Fernando cerró la librería, antes de lo habitual, y llevó a Lucía a tomar helado en la plaza. Era una pequeña celebración que ella no entendía del todo, pero su sonrisa al lamer el helado de chocolate hizo que todo el estrés y la preocupación valieran la pena. «Papá», llamó ella, mientras observaban a los pájaros en la plaza. «¿Puedo contarte un secreto?» «Sí, siempre», respondió él, con el corazón aún calentándose cada vez que ella lo llamaba papá. «A veces», dudó, jugueteando con el borde de su vestido, «a veces sueño con la vieja». Fernando sintió su cuerpo tensarse, pero mantuvo la voz calmada. «¿Y cómo son esos sueños? Ella viene a buscarme», continuó Lucía, bajando la voz casi hasta un susurro. «Pero en los sueños ya no le tengo miedo, ¿no?», Lucía negó con la cabeza. «No, porque en los sueños tú siempre apareces, y Luna también, y la vieja se va». Fernando la atrajo hacia sí, sintiendo cómo las lágrimas le ardían en los ojos. «Eso es bueno, pequeña, muy bueno». «Es porque ahora tengo una familia de verdad, ¿verdad?», preguntó ella, acurrucándose en su abrazo. «Sí», respondió él, con la voz entrecortada. «Una familia de verdad». Los días comenzaron a fluir con una nueva sensación de seguridad. La librería prosperaba modestamente y Lucía hacía progresos impresionantes en sus estudios. La doctora Carmen, que aún lo seguía por teléfono, estaba optimista con su evolución. Pero en una tranquila tarde de sábado, algo ocurrió que hizo que el corazón de Fernando se detuviera. Estaba organizando algunos libros cuando escuchó sonar el timbre de la puerta. Al girarse para saludar al cliente, vio un rostro que conocía demasiado bien. Era uno de sus antiguos socios. Afortunadamente, el hombre estaba distraído mirando las estanterías y no lo reconoció de inmediato. Fernando se movió en silencio hacia el rincón donde Lucía leía, haciéndole una señal para que se quedara quieta. «Luna», susurró él, «ven aquí». La gata, como si sintiera la tensión en el ambiente, saltó silenciosamente del regazo de Lucía y lo siguió hasta el almacén. Fernando guió a Lucía hacia la puerta trasera, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Recuerdas nuestro plan de emergencia?», preguntó en voz baja. Lucía asintió, sus ojos grandes, pero sorprendentemente tranquilos. Lo habían practicado varias veces, siempre como un juego, pero ella sabía que era más que eso. «Ve a casa de doña Isabel», le indicó, refiriéndose a la señora que les suministraba las galletas para la librería. «Quédate allí hasta que yo vaya a buscarte. ¿Y Luna?» «Irá contigo», respondió, entregándole la gata. «Ahora vete, rápido». Observó cómo Lucía corría por el callejón trasero, con Luna bien agarrada en sus brazos. Cuando ella dobló la esquina, respiró hondo y regresó a la librería. El socio todavía estaba allí, ahora acercándose al mostrador. Fernando mantuvo la cabeza baja, fingiendo estar ocupado. «Con unos papeles»,
Disculpe, llamó el hombre. Busco un libro en concreto. Lo siento, interrumpió Fernando, alterando su voz todo lo que pudo. Estamos cerrando por inventario. ¿Puede volver mañana? El hombre pareció molesto, pero tras unos intentos frustrados de iniciar una conversa, finalmente se marchó. Fernando esperó 10 minutos antes de correr hacia la casa de doña Isabel. Encontró a Lucía sentada a la mesa de la cocina, comiendo galletas recién horneadas, mientras Luna dormía en su regazo. La escena era tan normal, tan tranquila, que por un momento casi logró olvidar el pánico de los últimos minutos. ¿Todo bien, papá?, preguntó ella, ofreciéndole una galleta. «Todo bien, pequeña», respondió él, sentándose a su lado. «Hoy has sido muy valiente». Ella se encogió de hombros, un gesto que le recordó tanto a sí mismo que casi se echó a reír. «Luna me protegió», dijo simplemente. Esa noche, después de comprobar 3 veces que todas las puertas estaban cerradas, Fernando se sentó al borde de la cama de Lucía, observándola dormir. El encuentro con su antiguo socio había sido un cruel recordatorio de que nunca podían bajar la guardia por completo. Pero al mirar el rostro sereno de su hija, a la gata acurrucada protectoramente a sus pies, supo que había tomado la decisión correcta. Algunos riesgos valían la pena, cuando el premio era el amor incondicional de una niña que había aprendido a confiar de nuevo. El verano llegó con una ola de calor sofocante que hacía temblar el aire sobre el asfalto. En la librería, Fernando había instalado más ventiladores para mantener los libros y a los clientes cómodos. Luna pasaba sus días estirada perezosamente cerca de la ventana, observando el movimiento de la calle con sus ojos entrecerrados. Lucía había hecho progresos notables en sus estudios. Ahora leía con fluidez y le encantaba escribir sus propias historias en un cuaderno especial que Fernando le había regalado. La mayoría de ellas incluían a una niña valiente, su padre protector y una gata mágica que alejaba las pesadillas. Una tarde particularmente calurosa, mientras organizaban juntos un nuevo lote de libros infantiles, Lucía hizo una pregunta que pilló a Fernando desprevenido. «¿Por qué no tienes fotos de cuando eras pequeño?» Su corazón se aceleró ligeramente. Era uno de los fallos en su historia cuidadosamente construida. No había fotos antiguas, no había registros visibles de un pasado que supuestamente existía. «Perdí muchas cosas en la mudanza», respondió, intentando mantener un tono casual. «Después de que tu madre…» Dejó la frase morir, como siempre hacía cuando mencionaba a la supuesta madre fallecida de Lucía. ¿Cómo era ella? La pregunta le golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía nunca antes había preguntado por su madre. Se preparó para otra mentira necesaria, pero cuando miró sus ojos algo lo detuvo. «Lucía», comenzó, sentándose en el suelo junto a ella, «necesito contarte algo muy importante». Luna, como si sintiera la seriedad del momento, se acercó y se sentó junto a ellos, sus ojos amarillos atentos. «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Aquel día en el coche?» Ella asintió lentamente. «Ibas diferente, llevabas ropa elegante». «Sí», sonrió con tristeza. «Era una persona diferente entonces. Vivía solo. Tenía mucho dinero, pero no tenía nada que realmente importara». Lucía lo observaba con intensidad, absorbiendo cada palabra. «Cuando me pediste ayuda aquel día», continuó, con la voz quebrada, «hice lo incorrecto. Me fui, pero no pude olvidarte. Volví para buscarte, y cuando vi cómo la doña Rosario te trataba, tú me salvaste», completó ella suavemente. «No», negó él con la cabeza. «Tú me salvaste a mí, Lucía. Me enseñaste lo que es realmente importante en la vida, lo que es tener una familia de verdad». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. «Entonces, ¿tú no eres mi padre de verdad?» «No por sangre», respondió él, con el corazón apretado, «pero por elección, por amor, y eso no es más real que cualquier otra cosa». Lucía guardó silencio un largo momento, asimilando la información. Luna se acercó más,
restregando su cabeza contra su brazo, como siempre hacía cuando la sentía triste. La vieja decía que nadie me quería, dijo finalmente, que mis padres verdaderos me abandonaron. Mentía, respondió Fernando con firmeza. Y aunque fuera verdad, ya no importa, porque yo te quiero, yo te elegí a ti, y tú también me elegiste a mí. Como Luna, dijo Lucía tras otro momento de silencio. Ella también nos eligió. Exactamente como Luna, coincidió él, sintiendo cómo se deshacía un nudo en su pecho. ¿Y somos una familia de verdad? La más verdadera de todas. Ella se lanzó entonces en sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Luna se unió a ellos, ronroneando fuerte, creando una burbuja de amor y aceptación allí mismo, en el suelo de la librería. Cuando por fin se separaron, Lucía tenía una mirada distinta en su rostro, más madura, más comprensiva. «Podemos hacernos nuestras propias fotos», sugirió ella, «para tener recuerdos nuevos». Fernando sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. «Es una gran idea, pequeña». Al día siguiente compraron una cámara instantánea. Comenzaron su propio álbum familiar, llenándolo con momentos del presente. Lucía leyendo en su rincón favorito, Luna durmiendo sobre pilas de libros, los tres juntos en el huerto de naranjos. Cada foto era una prueba tangible de su nueva vida, de su familia construida no por obligación o sangre, sino por elección y amor. Era un registro de su verdad, aunque el mundo exterior no pudiera entenderla por completo. Una noche, mientras pegaban otra foto en el álbum, esta mostraba a Lucía dormida en el sillón de la librería con Luna en su regazo. Ella dijo algo que quedaría grabado para siempre en el corazón de Fernando. «¿Sabes, papá? Creo que algunas personas nacen en familias y otras tienen que encontrar la suya, como nosotros». Él la abrazó con fuerza, maravillado por la sabiduría que podía existir en alguien tan pequeño. «Como nosotros», coincidió suavemente. Luna saltó a su regazo, completando el momento como siempre lo hacía. Y allí, rodeados de libros y recuerdos recién creados, eran exactamente lo que necesitaban ser, una familia, quizás diferente, pero no menos real por ello. El álbum de fotos se convirtió en un tesoro precioso, guardado con cariño en el cajón de la mesilla. De noche de Lucía, era la prueba física de que a veces las mejores historias no son las que encontramos en los libros, sino las que escribimos con nuestro propio corazón. El otoño había regresado, tiñendo las hojas de los naranjos en tonos ámbar y dorado. Casi 2 años habían pasado desde que Fernando y Lucía llegaron a aquel pequeño pueblo, y la vida parecía haber encontrado por fin un ritmo tranquilo. La librería prosperaba modestamente. Lucía avanzaba constantemente en sus estudios e incluso Luna se había convertido en una figura conocida en el vecindario. Pero una mañana, aparentemente común, mientras Fernando organizaba el nuevo envío de libros, el timbre de la puerta sonó y su mundo pareció congelarse. Una mujer mayor entró en la librería, sus pasos arrastrados resonando en el repentino silencio del lugar. No era doña Rosario. Esta mujer era más baja, más frágil, con un rostro amable marcado por el tiempo. Pero algo en su presencia hizo que el corazón de Fernando se acelerara. «¿Puedo ayudarla?», preguntó intentando mantener la voz firme. La señora se acercó al mostrador lentamente, sus ojos recorriendo el lugar hasta detenerse en una foto enmarcada en la pared. Lucía sonriendo entre los naranjos con Luna en sus brazos. «Por fin te he encontrado», dijo suavemente, con lágrimas brillando en sus ojos. El instinto de Fernando le gritaba que lo negara todo, que inventara una excusa que la echara, pero había algo en cómo miraba la foto de Lucía que lo hizo dudar. «¿Quién es usted?», preguntó, su mano moviéndose inconscientemente hacia el teléfono bajo el mostrador. «Soy Carmen», respondió ella, sacando un pañuelo gastado del bolso para secarse los ojos. La abuela de Lucía, la verdadera. El mundo pareció girar, bajo los pies de Fernando. Lucía estaba arriba en la librería, haciendo sus tareas como todas las mañanas. Lucía, que normalmente se quedaba con ella,
Había bajado unos minutos antes y ahora observaba la escena con sus ojos atentos. «¿Cómo?», comenzó él, pero su voz falló. «La busqué durante tanto tiempo», continuó Carmen con voz temblorosa. «Después de que mi hija muriera en el parto, Rosario, mi propia hermana, se llevó a Lucía. Dijo que cuidaría de ella mientras me recuperaba de la pérdida, pero cuando fui a buscarla, habían desaparecido». Las piezas empezaron a encajar en la mente de Fernando. El comportamiento abusivo de doña Rosario, la falta de documentos originales, las mentiras sobre los padres de Lucía. «¿Por qué tardó tanto?», preguntó él con una voz más dura de lo que pretendía. Carmen bajó la mirada. «Rosario difundió mentiras sobre mí. Dijo que estaba loca de dolor, que era incapaz de cuidar a una niña. Cuando finalmente logré demostrar mi cordura, ya habían desaparecido». Hizo una pausa, respirando hondo. «Entonces, hace unos meses, me enteré del secuestro. Vi la foto de Lucía en los periódicos y supe que tenía que seguir buscando». Fernando sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el mostrador, su mundo derrumbándose a su alrededor. «¿Ha venido a llevársela?», la pregunta salió como un susurro dolorido. Carmen miró de nuevo la foto en la pared, luego el acogedor espacio de la librería, notando los dibujos de Lucía colgados aquí y allá, los libros infantiles cuidadosamente organizados, el rincón de lectura claramente preparado con amor. «No», respondió finalmente. «He venido a conocerla y a agradecerle a usted». Fernando parpadeó confundido. «¿Agradecerme?». «Por hacer lo que yo no pude», dijo ella, nuevas lágrimas recorriendo su rostro arrugado. «Por salvarla de esa mujer cruel, por darle un hogar, una familia». Un ruido en las escaleras hizo que ambos se volvieran. Lucía estaba allí quieta, con Luna a su lado como siempre. Sus grandes ojos se fijaron en la señora desconocida, luego en Fernando, buscando seguridad. «Está todo bien, pequeña», dijo él suavemente. «Hay alguien aquí que quiere conocerte». Carmen dio un paso adelante, luego se detuvo, como si temiera asustar a su nieta. «Hola, Lucía», dijo con dulzura. «Soy tu abuela». Lucía no se movió durante un largo momento. Luna se rozó contra sus piernas, ronroneando suavemente como para animarla. «La anciana decía que no tenía familia», dijo Lucía al fin, con una voz pequeña pero firme. «Mentía», respondió Carmen. «Siempre has tenido una familia que te quería». Y ahora miró a Fernando con una sonrisa amable. «Parece que hay aún más personas que te quieren». Lucía bajó los últimos escalones lentamente, manteniendo aún una distancia segura. «¿Conociste a mi madre?» «Sí, cariño, y eres igualita a ella». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lucía. Fernando dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, corrió y se lanzó en sus brazos. «No quiero irme», sollozó, aferrándose a él. «No te irás», le aseguró, abrazándola con fuerza. «Nunca». «Claro que no», concordó Carmen suavemente. «Tu lugar está aquí, con tu padre. Solo quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Lucía levantó su rostro bañado en lágrimas, mirando de la abuela a Fernando. «Podemos tener dos tipos de familia. Podemos tener todos los tipos de familia que nuestro corazón sea capaz de amar», respondió él, sintiendo sus propias lágrimas caer. Luna se acercó, rozando cariñosamente la pierna de Carmen, como dando su aprobación. Y allí, entre libros y recuerdos antiguos y nuevos, una familia diferente comenzó a formarse. Una construida no solo por sangre o elección, sino por amor en todas sus formas posibles. La primavera había regresado una vez más al pequeño huerto de naranjos y con ella una paz que Fernando nunca imaginó posible en su vida anterior. La librería estaba decorada para una ocasión especial. Hacía exactamente 3 años desde que él y Lucía habían llegado a aquel pueblo. Carmen se había mudado a una casa cercana y su presencia añadió una nueva dimensión a sus vidas. Pasaba las tardes en la librería, compartiendo historias sobre la madre de Lucía
llenando los vacíos de un pasado que durante tanto tiempo había permanecido en las sombras. En aquella mañana especial, mientras preparaban la librería para la pequeña celebración de la tarde, Lucía encontró una caja antigua en el almacén. «Papá», llamó ella, su voz resonando entre las estanterías. «Mira lo que he encontrado». Fernando se acercó y sintió un nudo en el corazón al reconocer la caja. Era donde guardaba los pocos objetos que habían traído de su primera huida. Dentro de ella, encontraron el vestido sucio que Lucía llevaba aquel fatídico día, ahora increíblemente pequeño. «Era tan pequeña», murmuró ella, tocando la tela descolorida, «y tan valiente», completó él, abrazándola con fuerza. Luna, ahora una gata mayor pero aún ágil, saltó dentro de la caja, olfateando los viejos recuerdos con curiosidad. A sus pies cayó un sobre amarillento. Fernando lo recogió reconociendo al instante la letra torpe. Era la carta que Lucía había enviado desde el orfanato hacía tanto tiempo. «¿Puedo verla?», pidió ella. Con manos temblorosas, él le entregó el sobre. Lucía lo abrió, con cuidado, sacando el papel doblado donde solo 3 palabras estaban escritas con letra infantil. «Me llevas contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Tenía tanto miedo en aquel entonces», susurró. «Yo también», admitió él con la voz quebrada. El sonido del timbre de la puerta los devolvió al presente. Carmen entró, llevando una cesta cubierta que desprendía un delicioso aroma a galletas recién horneadas. «¿Qué habéis encontrado ahí?», preguntó al notar sus rostros emocionados. «Recuerdos», respondió Lucía, mostrándole la carta. Carmen leyó las sencillas palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas. «A veces», dijo suavemente, «las palabras más simples son las que cambian nuestras vidas para siempre». Aquel atardecer, la librería se llenó de personas que se habían convertido en parte de su familia extendida. Doña Isabel, que seguía haciendo las galletas más ricas de la ciudad. La doctora Carmen, que se había mudado más cerca y ahora les atendía personalmente. El viejo dueño de la librería, que siempre pasaba para ver cómo iban los negocios. Entre las estanterías que habían sido testigos de tanto de su historia, Fernando observaba a Lucía, contando animadamente a un grupo de niños cómo Luna había llegado a sus vidas. La gata, como si supiera que era el tema de la historia, estaba sentada majestuosamente sobre una pila de libros, sus ojos amarillos brillando con sabiduría. «¿Sabes?», dijo Carmen, acercándose a él con una taza de té. «Cuando empecé a buscar a Lucía tenía tanto miedo de lo que podía encontrar». «¿Y qué encontraste?», preguntó él suavemente. «Más de lo que podía esperar», respondió ella sonriendo entre lágrimas. «No solo encontré a mi nieta, sino también a un hijo». Fernando sintió su corazón expandirse de amor y gratitud. Allí estaba su familia, no la que nació, no la que planeó, sino la que el destino, en su infinita sabiduría, le había regalado. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y los últimos invitados se despedían, Lucía lo llamó hasta el huerto. Los naranjos estaban cargados de flores, su dulce aroma llenando el aire del atardecer. «Mira», dijo ella, señalando hacia arriba. En la misma rama donde años atrás habían encontrado un nido de pajaritos, había ahora un nuevo nido, con una madre pájaro alimentando a sus crías. «La vida siempre encuentra un camino, ¿verdad?», dijo él abrazándola por los hombros. «Como nosotros», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Encontramos nuestro camino». Luna se unió a ellos, rozando cariñosamente sus piernas antes de sentarse a observar el nido también. El viento suave mecía las hojas de los naranjos, creando una danza de luz y sombra en el suelo. En aquel momento perfecto, Fernando Delgado pensó en todos los giros que la vida había dado para llevarlos hasta allí. Pensó en el hombre que había sido solo rico, pero vacío por dentro. Pensó en la niña asustada que había golpeado la ventana de su coche aquella lejana mañana y en cómo ese momento lo había cambiado todo. «¿Papá?»,
La voz de Lucía lo devolvió al presente. Sí, pequeña, gracias por haberme llevado contigo. Las palabras simples que resonaban como aquellas escritas hacía tanto tiempo en una carta desesperada, hicieron que su corazón se desbordara de amor. La atrajo hacia sí, sintiendo el aroma de los naranjos y el calor del sol poniente. No, Lucía, susurró él, gracias por haberme salvado. Y allí, en el huerto que había sido testigo de tantos momentos de su travesía, padre e hija permanecieron abrazados mientras Luna montaba guardia fielmente a sus pies. El pasado, con sus sombras, había quedado finalmente atrás y el futuro, brillante como el sol poniente, se extendía ante ellos. Ya no como una amenaza, sino como una promesa de días aún más dulces por venir.